Bueno, ayer, viernes 1 de mayo, se conmemoró, como todos los años, el Día Internacional del Trabajo, que, como todos ustedes saben, es la jornada que se utiliza en la mayoría de los países del mundo para reivindicar los derechos sociales y laborales justamente de los laburantes. Y obviamente esto, ¿qué es lo que sucede? Esencialmente, esto sucede en la Argentina mediante el peronismo. Y esto es así porque, más allá de que existan gremios de otro signo político, sobre todo de izquierda, en nuestro país la historia del movimiento obrero se define a partir de un antes y un después del 17 de octubre de 1945. Desde esa fecha surgió el estado de bienestar que hizo posible que la clase trabajadora no se planteara ningún tipo de revolución ni nada que se le parezca, porque obviamente en ese momento la relación capital-trabajo se encontraba relativamente estable con todas las reivindicaciones y derechos que el movimiento obrero venía ya adquiriendo, pero desde antes. ¿Por qué? Y bueno, porque Perón, ya desde antes, él se encontraba al frente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social del gobierno de facto e iba suministrando, iba otorgando las posibilidades de que la gente, sobre todo los laburantes, adquirieran más derechos. Eso ya se venía dando antes del 45. De ese cargo había tomado Perón medidas para favorecer a los trabajadores y hacer efectivas las leyes laborales. También vinieron, como ustedes saben, las vacaciones pagas, ¿sí? Yo siempre digo que mi viejo conoció Mar del Plata en esa época, ¿sí? Bueno, vino el aguinaldo, que nadie sabía qué era el aguinaldo en ese momento. Bueno, también nació el voto femenino, las mujeres no votaban en esa época, y también vino la universidad pública y gratuita, le agregó gratuita Perón, ¿sí? Y tantas otras conquistas que hicieron que el peronismo continúe vigente al día de hoy. Pero lo cierto es que el tiempo transcurrió y de aquellos años felices, bueno, hoy tan solo queda algo así como un recuerdo, ¿sí? ¿Y por qué pasó esto? Y esto pasó porque el capitalismo se fue haciendo cada vez más depredador, ¿sí? Se pasó de un capitalismo relativamente humano, de mediados del siglo pasado, a un capitalismo absolutamente desalmado, deshumanizado, que pretende incrementar su ganancia, me refiero a los referentes de los grandes capitales, en detrimento de los laburantes. El famoso 50-50, minga. Es 90-10 ahora, y si gracias que te doy 10. Ese es un poco el esquema mental que tienen los dueños del capital, ¿no? Los que son ahora dueños de lo que es el capital financiero, el capital corporativo, podríamos decir. Así que de eso se trata un poco todo esto. Y desde ya que esto se fue agravando cada vez más, y hoy por hoy, ¿sí? Con el gobierno de la Libertad Avanza en la Casa Rosada, esto se agudizó muchísimo más en nuestro país. Hoy, como ustedes saben, hay falta de laburo, la gente no consigue laburo, las fábricas cierran, hay un industricidio insoportable, las fábricas cierran permanentemente, la gente queda en la calle y los pocos que aún tienen trabajo, obviamente no les alcanza como debería alcanzarles, no llegan a fin de mes y la situación se está tornando muy caótica en ese sentido en la República Argentina. A tal extremo está la situación que hoy leía unos datos que me llegaron, decían que se incrementó a más del doble, o por lo menos casi el doble de la cantidad de monotributistas que hoy por hoy en la Argentina. O sea, gente que se tuvo que recategorizar en algunos, o categorizarse en este caso, porque obviamente con el sueldo que tenía del trabajo formal ya no le alcanza, entonces tiene que hacer otras changas, tiene que brindar algún tipo de servicio y obviamente en algunos lugares le exigen presentar factura. Entonces se inscribieron al monotributo. O sea que eso se incrementó en los últimos tiempos. Más allá de eso hay un montón de gente que labura sin monotributo y también trabaja en negro y que cada vez son más. Y encima el presidente se ufana de eso y dice, mira, cada vez hay más laburo, en negro, cada vez más laburo y para subsistir, no para vivir. Así estamos en el día de hoy. Por eso mismo la CGT junto a otras organizaciones gremiales como el FRESU, por ejemplo, bueno, encabezaron este jueves 30 de abril una marcha multitudinaria por el Día de los Trabajadores en rechazo justamente al modelo de ajuste de Milei,
en rechazo al industricidio que se está dando, a los despidos en el Estado, a los suelos de hambre de los jubilados y de muchos laburantes, también para avisarle a este desquiciado que la paciencia se acabó, y también porque está sucediendo algo que es importante destacar, que es lo que sucedió la semana pasada, el revés de la justicia a la demanda de la Central Obrera contra la reforma laboral, que esto generó mucho desconcierto y mucha bronca en el movimiento obrero. Porque lo que sucedió justamente fue que la Cámara Nacional de Apelaciones dejó sin efecto la medida cautelar impulsada por la CGT, que había suspendido la aplicación de 83 artículos de la reforma laboral. De esta forma, la ley volvió a entrar en vigencia con los cambios que impulsó el gobierno en aspectos centrales como las vacaciones, las indemnizaciones y el banco de horas. Causalmente, todo lo que había logrado Perón en el 45, que recién mencionábamos, bueno, todo eso se nos está quitando día a día y cada vez vamos a tener menos derechos. La verdad, la situación es increíble que esté sucediendo, pero es caótica por donde se lo mire. Lo lamentable de todo esto fue que apenas se firmó el fallo, el Ministerio de Justicia inició los trámites para que uno de los jueces que reactivó la reforma, Víctor Pesino, continúe 5 años más en su cargo, pese a haber cumplido ya los 75 años y tener la edad suficiente ya para jubilarse. Pero bueno, no, el tipo quiere seguir con 75 años, quiere seguir en su cargo, por no decir otra barbaridad. Y el problema es que el expediente volvió al fuero contencioso administrativo, en donde el Ejecutivo obviamente tiene una mayor posibilidad de que muchos jueces se alineen a su concepción ideológica en relación a lo que es esta reforma laboral. Con lo cual va a conseguir lo que no iba a poder conseguir en la Cámara Nacional de Apelaciones. Así que bueno, de eso se trata un poco, del fuero laboral, quiero decir, ¿no? Esta es una de las tantas razones por las cuales la CGT debía lograr una movilización contundente y bueno, de alguna manera lo logró. En primera instancia, para no desgastar aún más su poder coercitivo ante un gobierno que, incluso debilitado por el deterioro económico y por los escándalos de corrupción, bueno, pese a todo, quiere reglamentar la reforma laboral, cueste lo que cueste. Entonces, ante esa situación tenía que mostrarse fuerte la CGT. Pero también porque necesitaba mostrarse sólida ante los candidatos del peronismo que se empiezan a preparar para la campaña 2027. Fíjense que ayer estuvo, por ejemplo, Jorge Sola y Cristian Jerónimo en el encuentro del peronismo federal en Parque Norte, en donde, bueno, están viendo o están tratando de recordarles a los políticos que no los dejen afuera cuando empiecen a plantear las listas, ¿no? A organizar las listas. Entonces, estuvieron ahí, dieron sus discursos. Si quieren de eso después hablamos un ratito, pero bueno, es el peronismo que está en el medio entre el kicillovismo y el cristinismo, que por eso ellos no hablaban de candidatos ayer y que la idea era simplemente, bueno, que priorizar las ideas, supuestamente. Por eso se hizo este encuentro. Obviamente que la CGT está midiendo toda esta situación, porque lo que suele suceder con la CGT es que siempre corre el riesgo de no ser tenida en cuenta en los armados de las listas, como sistemáticamente sucede en los últimos 20 años de democracia en la Argentina. ¿Sí? Los últimos 20 años, cada 2 años no lo han tenido en cuenta, no han tenido en cuenta los integrantes de la CGT dentro de las listas y por eso ahora está empezando a mostrarse más, por lo menos, a mostrarse más. Y también hay otra tensión dentro de la CGT que se debe ir sumando, porque hay un sector interno que amaga con levantar el perfil para despegarse de la comisión directiva y dejarla como una expresión tibia, más allá de que ellos tienen muchos referentes y son mayoritarios en cantidad de afiliados, por supuesto, pero como hasta ahora se han comportado de una manera muy dialoguista, muy tibia, muy de tratar de razonar con el otro, con alguien que no razona, bueno, ante esta situación están viendo que del otro lado está apareciendo un sector gremial mucho más combativo y que los puede empezar a mirar a ellos como diciendo, bueno, si usted no sirve, muchachos, empecemos a darle bolilla a los otros. Bueno, de eso se trata un poco. Estoy hablando del Frente de Sindicatos Unidos, el FRESU, que encabezan el metalúrgico Abel Furlan de la UOM, el aceitero Daniel Jofra y el estatal Rodolfo Aguiar. El agrupamiento actuó justamente este jueves de manera autónoma
respecto del triunvirato y de la mesa chica de la CGT. O sea, fue a la marcha del 30 de abril, conmemorando el Día de los Trabajadores, pero de manera separada y no en forma conjunta con la CGT. Y de hecho ayer se llevó adelante el primer plenario nacional del FRESU en Pilar, en donde, de eso vamos a hablar en el día de hoy, bueno, se llegaron a muchas conclusiones. Y mientras el movimiento obrero define su futuro, al igual que también lo está tratando de hacer el peronismo, en el gobierno, pese a que sus integrantes se muestran eufóricos hacia afuera, bueno, ellos saben internamente que la situación económica y social se les está yendo de las manos. A ver, lo que pasó el miércoles pasado en el Congreso dejó en evidencia la catadura moral y el nivel de salud mental de los integrantes del Ejecutivo, que al día de hoy no entienden todavía cómo fue que un sector de la población los votó, y no solo una vez, sino 2 veces, y que hoy siguen estando en la Casa de Gobierno. Y como son conscientes de que la mayoría de sus votantes ya se dio cuenta de su equivocación, la verdad se están afanando todo lo que puedan y están destruyendo y entregando al país lo más rápido posible porque saben que quizás en cualquier momento se tienen que ir. Entonces, de eso, como creen que eso va a suceder, bueno, listo, están tratando de depredar todo lo que puedan. Esta es la razón por la cual todo el gabinete, incluido el presidente, fue a apoyar a Adorni en su primer informe de gestión como jefe de gabinete, en el que durante 7 horas de sesión Adorni intentó explicar lo inexplicable, las supuestas virtudes de un plan económico, de un plan político que nos está arruinando la vida a todos y a todas. Increíblemente intentó explicar eso. También aseguró que no piensa renunciar y que la oposición quiere desestabilizar el gobierno. La oposición no puede consigo misma todavía. Fíjense si van a intentar sacarlos del gobierno, desestabilizarlo. Ustedes con la actitud que tienen, con cómo tratan a la gente, por todas las decisiones económicas que están tomando, se están autodestruyendo permanentemente. Pero obviamente no lo pueden entender. Desde ya que Adorni no brindó ningún tipo de información acerca de los casos de corrupción que le imputan, estoy hablando del incremento exponencial de su patrimonio, estoy hablando de los viajes con su mujer y de los gastos extras de su mujer, estoy hablando de la vertiginosa acumulación de propiedades y obviamente en relación a todo esto no dijo una palabra, pero lo que sí expresó fue que no tiene por qué dar explicaciones de su vida privada. Míralo, yo no hago declaraciones de mi vida privada, dijo, como si fuera un artista, que lo pagó de su bolsillo, todo lo que se le imputa, y que pronto lo va a poder aclarar en la justicia. Y esto lo expresó obviando desde ya que como funcionario público sí tiene que dar explicaciones ante la opinión pública, sobre todo porque supuestamente vinieron a transparentar la política, supuestamente vinieron a eliminar a la casta y es más, vinieron a no aprovecharse del Estado, un Estado que vinieron a destruir, si se quiere, a sacarlo. Bueno, lo están usufructuando de una manera impresionante. Además, tenía que dar explicaciones porque considerando el salario que percibió durante los últimos 2 años y teniendo en cuenta la última declaración jurada, jamás pudo haber gastado las sumas de dinero que evidentemente gastó. A todo esto, mientras en el Congreso ya se había convertido en un circo, el desquiciado del presidente, junto a su séquito de impresentables, lo alentaba desde su palco. Vamos, Manuel, le decía, vamos, vos podés. Impresionante, impresionante. Le gritaba asesinos a los miembros del bloque de izquierda y acusaba de chorros y corruptos a los periodistas que estaban ahí laburando, ejerciendo su profesión, algo que el presidente no tiene idea de qué se trata porque no trabaja y se la pasa viajando, yéndose a todos los eventos de derecha internacional que pueda asistir, el tipo ahí está. Creo que no sé cuántos viajes hizo y la que gobierna realmente la hermana, porque él está, la verdad, en otra sintonía. En fin, hablar a esta altura de la baja calidad institucional y democrática del oficialismo ya no tiene sentido, pero lo que sí se puede señalar es la vergüenza ajena, ¿sí?, y la preocupación que le debe haber dado a muchísima gente que al verlos por la televisión confirmó una vez más que son una manga de forajidos inescrupulosos que todos los días deciden qué nuevos derechos nos van a quitar.